Mis amados amigos y amigas, voy a compartir con ustedes palabra de Dios y quiero comentarle algo muy importante. Número uno, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Número dos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y número tres, Cristo estableció los requisitos, las exigencias o términos de salvación. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Fíjate muy bien lo que dice este texto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A qué vino Jesús al mundo, amados amigos y amigas, según este pasaje de primera carta o epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15? ¿A qué vino Cristo? Aquí dice el texto que es palabra fiel, o sea, verdadera y digna de ser recibida por todos, o sea, sin excepción de personas, sin importar su condición social, moral, económica. Dice que es palabra digna de ser recibida por todos. Y el texto dice que Cristo Jesús, o sea, el ungido y el Salvador, porque Cristo significa ungido. En el Antiguo Testamento se ungía a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Y Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios. Cristo une la función de rey, sacerdote y profeta. De hecho, hay profecías en el Antiguo Testamento que vienen presentando al Salvador o al Mesías como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como el rey que vendría a establecer el reino o iglesia, y también el profeta a quien Dios pondría sus palabras en su boca. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, dice la palabra de Dios, será desarraigada del pueblo. Entonces, dice aquí el texto que Cristo, y luego dice Jesús, Cristo Jesús. La palabra Jesús significa Salvador. Eso es lo que le dijo el ángel a José en sueños, cuando le dijo que María, tu mujer, ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Jesús es el Salvador, Salvador del mundo. Entonces aquí dice que Cristo, Jesús, vino al mundo. Esa fue la principal misión de Cristo. No nada más venir al mundo, sino venir para salvar. Aquí dice el texto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Salvar algo que estaba perdido. O sea, aquí dice para salvar o redimir. Redimir es rescatar lo que se había perdido, o sea, a los pecadores. Y cuando hablamos de pecadores, pues nos estamos refiriendo a los patricidas, matricidas, violadores, terroristas, etcétera, a los pecadores. Los pecadores son o somos los que quebrantamos o quebrantan la ley de Dios. Así dice primera de Juan 3:8, que el pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Y quiénes son los que cometen el pecado? Pues los que han desarrollado el conocimiento del bien y del mal. Entonces, una vez ese conocimiento y según nuestro libre albedrío, el hombre comete pecado. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que la paga del pecado, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, o sea, el don de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, este pasaje, amados amigos, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo, en humildad, dice, de los cuales yo soy el primero. Desde luego, Pablo, pues no fue el primer pecador en el mundo. El primer pecador, pues fue Eva, después Adán, y de ahí, pues todos sus congéneres que han venido o que vinieron a este mundo y desarrollaron el conocimiento del bien y el mal. Bueno, el asunto
es que deseo que usted, amado amigo, amiga, comprenda que Jesús ya vino al mundo para salvarle y murió en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día para, si usted decide entregar su vida a Él, tenga esperanza de vida eterna. Y fíjate muy bien lo que dice aquí en la misma primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, pero ahora en el capítulo 2, versículo 4. Fíjate muy bien lo que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es el deseo de Dios, amado amigo? Dios tiene buenas intenciones para todos los seres humanos. Dios no está para señalar su pecado, sino que Dios quiere, desea, en su infinito amor y misericordia, desea que usted, y no nada más usted, sino que todos los hombres, dice aquí, sean salvos. Así dice el texto. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres, desde luego se refiere a toda la humanidad. No importa, amado amigo, amiga, si usted es un criminal, un terrorista, un violador, si usted practica pecado de homosexualidad o lesbianismo, Dios le ama y quiere que usted sea salvo. Pero también dice aquí, y venga al conocimiento de la verdad. Venir al conocimiento de la verdad. Para ello, hay que preparar la mente y el corazón. Sí, amados amigos, hay que preparar la mente y el corazón. Hay que estudiar la verdad con entendimiento y ponerla por obra, porque la verdad es poderosa. Cristo dijo en el Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es poderosa, amigo, porque trae libertad. La verdad liberta, liberta del pecado, de la superstición, de tinieblas, de religión falsa, de psicología vana y humana, liberta de ignorancia. Hay pues mucha falsa doctrina, tiniebla de religión falsa, amados amigos. Entonces la verdad es poderosa. Pero ¿qué es la verdad, amado amigo? Pues es la misma palabra que por el Espíritu Santo nos ha sido dada. Evangelio según Juan capítulo 17, versículo 17. El Señor Jesús, orando al Padre, le dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y en el Evangelio según Juan capítulo 16, versículo 13, Cristo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo reveló toda la verdad completa y perfecta a los apóstoles y los apóstoles se la dieron a la iglesia. Y dentro de esta verdad está la verdad del Evangelio, el mensaje del Evangelio, que consta de tres hechos. La muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados, su sepultura y resurrección al tercer día. Entonces, a través de esos hechos o ese acto salvífico es el medio por el cual Dios trae salvación al mundo. Pero hay que obedecer ciertas exigencias, requisitos, términos que Cristo asentó cuando dio la gran comisión. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice el cual, o sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y sigue diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, que el mediador para llegar al Padre no es Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Mateo, ni Matías, etcétera. No es María. Aquí el texto dice que hay un solo mediador, el que está mediando e intercediendo por nosotros. Dice, entre Dios y los hombres, dice Jesucristo, hombre. Y luego dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate. Fíjate muy bien, se dio a sí mismo en rescate por todos. Otra vez, amados amigos, no hay acepción de personas, por todos, hombres y mujeres, sin importar la clase o tipo de pecado que hayan
cometido. Ahorita los reclusorios o cárceles que hay alrededor del mundo, hay todo tipo de personas que han cometido actos horrendos, horrorosos, actos que no hay palabras, amados amigos, para referirse a ellos. Bueno, todas esas personas pueden alcanzar salvación y vida eterna porque Cristo murió por sus pecados, porque Dios quiere que ellos sean salvos, porque Cristo es el mediador. Pero ellos pues tienen que venir al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, conocer qué son las exigencias, los requisitos, los términos de perdón, obedecerlos y entrar en el estado de gracia, en el estado de salvación. Entonces aquí dice, amados amigos, que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo dio testimonio de su obra redentora. Después de morir, ser sepultado, resucitar y ascender al cielo, los apóstoles continuaron la obra de anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo de aquel entonces. Nosotros hoy día tenemos el nuevo pacto, la nueva alianza entre Dios y los hombres. Y aquí en el nuevo pacto Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer para obtener el perdón de nuestros pecados. Se nos dice que hay que oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirnos de nuestros propios pecados, confesar la deidad de Cristo y bautizarnos por inmersión para perdón de los pecados. De esa manera nos iniciamos en la vida nueva en Cristo. De ahí en adelante nosotros tenemos que aprender todo lo que Jesús ha mandado. Tenemos que mantenernos fieles hasta el fin de nuestros días para ir a la vida eterna. Aquí sigue diciendo, estamos en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 6 y 7. Aquí dice, para esto, o sea, dice Pablo, para esto, o sea, para anunciar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, a todas las personas. Dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vamos a leer un pasaje más, amado amigo, en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 16 en adelante. Dice Cristo, hablando con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a la humanidad, para que todo aquel que en él cree, o sea, en Cristo, porque dice el texto que Dios amó al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, la muerte de Cristo en la cruz no fue solamente por unos cuantos. Hubo un tiempo que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, conocidos como mormones, hacían acepción de personas y ellos no predicaban a los negros. Ellos tenían el prejuicio del racismo. Decían que los negros no estaban en el plan de redención de Dios, pero estaban bien torcidos, bien equivocados, amados amigos. Aquí el texto dice que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito es interesante porque significa, amados amigos, que Jesús es el único ser que posee misma naturaleza que el Padre, misma naturaleza, mismos atributos, misma gloria, misma honra. Por eso se dice que Jesús es el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso el apóstol Pedro confesó la deidad de Cristo ahí en Mateo 16:16 cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa confesión de la deidad de Cristo queda requisitada como algo previo al bautismo. Por eso en Hechos capítulo 8, versículo 35 y 36, Felipe, comenzando desde esta escritura, o sea, la escritura que iba leyendo el eunuco acerca de Isaías 53, dice que le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo, el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, está confesando o confesó la deidad de Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, donde dice que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aquí en el Evangelio según Juan 3:16, dice que dio, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, todo, no excluyendo a nadie, amado amigo, a nadie, no excluyendo a nadie. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí hay algo muy interesante, que la palabra cree o creer en este pasaje, así como en el resto del nuevo pacto, la palabra creer significa creyentes obedientes a las demandas del evangelio. No se refiere a creyentes de fe sola, sino a creyentes que obedecieron todos los requisitos, los términos o todas las exigencias de perdón, que son el oír el evangelio, creer el evangelio, arrepentirse de los propios pecados, confesar la deidad de Cristo y bautizarse para perdón de los pecados. Eso es lo que significa, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La primera venida de Cristo a la tierra, amado amigo, fue para salvar. Pero no pasemos de largo, que en la segunda venida, Cristo va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y pues va a haber una resurrección universal, una sola resurrección universal de justos e injustos. Unos van a ir a la vida eterna, o sea, los justos, y los que hicieron lo malo van a ir a resurrección de condenación. Pero el juicio vendrá después de la segunda venida de Cristo. En su primera venida, Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Por eso dice aquí el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice el 18, el que en él cree, acuérdese, creyente obediente a las demandas del Evangelio, demandas que Cristo asentó cuando dio la gran comisión. Vamos a estudiar esos pasajes y vamos a leerlos, a estudiarlos, esos pasajes que tienen que ver sobre la gran comisión. Entonces aquí dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí no ha creído significa pues que no obedece. Puede que sea una persona que sí cree, pero no obedece. No obedece a Cristo, no obedece las exigencias, no se quiere someter al orden establecido para entrar en el estado de gracia. Por eso dice aquí el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero fíjate bien lo que dice el final del versículo 18, que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Unigénito, otra vez aparece la palabra unigénito aquí en el versículo 18, así como en el 16, Juan capítulo 3. Acuérdate, ya te expliqué qué significa unigénito. O sea que no hay otro igual, que Él es el único. No hay otro igual en naturaleza. Cristo es Hijo de Dios. Cristo es divino. Misma naturaleza que el Padre, mismos atributos, misma gloria, misma honra. Jesús es la segunda persona de la deidad. Es el que se encarnó, según Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí dice, el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Voy a compartir más pasajes con ustedes, amados amigos. Estos videos, su servidor los hace con el propósito de que ustedes conozcan la verdad. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 17. Está hablando el apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia de Cristo en Roma. En Roma había judíos y gentiles convertidos al cristianismo. Y dicho sea de paso, que todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, las escribe o van dirigidas a creyentes, o sea, a personas ya convertidas a Cristo. Entonces aquí Pablo les dice a los romanos en el versículo 17 del capítulo 6,
Pero gracias a Dios que aunque erais, en el pasado, erais esclavos del pecado, así cataloga Dios a una persona que vive en práctica del pecado y que todavía no obedece las condiciones de perdón o el evangelio. Lo cataloga, lo identifica como un esclavo del pecado. Y dice la Biblia que el esclavo no queda en la casa, el hijo sí. Eso significa que los privilegios y las bendiciones espirituales en Cristo son para hijos, no para esclavos. Ahí pues se refiere hijos a los convertidos a Cristo. Los esclavos vendrían siendo los que no han obedecido a Cristo. Entonces aquí dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjate muy bien que para ser libertado del pecado es necesario obedecer de corazón. O sea que la frase que usa el apóstol Pablo cuando dice con el corazón se cree para justicia, significa obedecer de corazón una forma de doctrina. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que es necesario obedecer una forma, un molde, un modelo de doctrina. Y esa forma, ese modelo, ese molde que hay que obedecer, pues son las exigencias, los requisitos, los términos, las condiciones que Cristo asentó cuando dio la gran comisión. O sea que hay que oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse de los propios pecados, confesar la deidad de Cristo y bautizarse para el perdón de los pecados por inmersión, iniciarse de esa forma en la nueva vida en Cristo y pues continuar hasta el final, terminar la carrera hasta el fin, fieles, firmes, sirviendo al Señor. Bueno, aquí dice que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Voluntariamente uno se entrega. Y libertados, ahí está el resultado, y libertados, la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjate cómo todo se correlaciona, se conecta. Cristo dijo y conoceréis la verdad. Aquí dice que obedecer a una forma de doctrina, o sea, obedecer la verdad. Hay libertad. Somos, dice, libertados y libertados del pecado. Libertados del pecado. ¿Cuándo es cuando la persona es libertada del pecado? Pues cuando obedece a aquella forma de doctrina, o sea, las exigencias de perdón. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, que ya no eres un siervo o esclavo del pecado, sino ahora eres un siervo o esclavo de Cristo. Qué gran bendición, amados amigos y amigas. Nos vamos a quedar en este punto y en otro video vamos a hablar acerca de las condiciones, las exigencias o los requisitos de perdón que Cristo asentó